Hoy vamos a compartirte información vital de Joe Dispenza, nuestros centros de energía. Quédate hasta el final para descubrir más y lograr armonía y felicidad en tu vida. Comenzamos con los primeros 3 centros de energía, nuestra naturaleza animal. Los hombres llegan a la vida con algunos programas automáticos integrados en nuestra biología que nos permiten funcionar de manera similar. Como machos de la especie humana, con miles de años viviendo como mamíferos, hemos tenido que adaptarnos a nuestro entorno externo con ciertos impulsos y comportamientos. También hemos sido condicionados y programados por la sociedad para que nos comportemos en consecuencia, según un cierto conjunto de estándares sociales que se consideran aceptables. Lo que eso significa es que nuestra cultura ha enseñado a los hombres a actuar principalmente desde sus primeros 3 centros de energía, centrándose en los poderosos impulsos para reproducirse, para crear una familia, proporcionar estabilidad y seguridad, cumplir, para competir por el éxito. Nosotros, como seres humanos, somos en parte animales y en parte divinos. Partiendo de la parte inferior del cuerpo, los primeros 3 centros de energía están relacionados con nuestro yo animal. Cuando la energía se mueve hacia cada uno de estos centros, se activan. Cuando se activa el primer centro, la energía en ese mini cerebro crea una mente que envía señales a sus glándulas y hormonas con una directiva muy específica o intención para crear otra vida, reproducir, para propagar la especie. El segundo centro energético tiene mucho que ver con nuestro metabolismo biológico. Cuando nos sentimos seguros y protegidos, usamos los recursos de este centro principalmente para consumir, digerir, asimilar, excretar y descomponer los alimentos en energía. Nuestro segundo centro está relacionado con los proyectos metabólicos de construcción a largo plazo que mantienen el cuerpo en equilibrio y en salud. Cuando las condiciones se sienten inseguras o impredecibles, tenemos que actuar o reaccionar. Ahí es donde entra en juego nuestro tercer centro de energía. Este centro es un recurso para enormes cantidades de energía, para empoderar, para superar o usar nuestra voluntad para hacer alguna cosa para restaurar la seguridad y la comodidad en nuestro entorno. Para los hombres que han sido programados en este tipo de cultura, el éxito generalmente significa logro y muchas veces dominio en estos 3 centros, pero solo en estos 3 centros. Una familia saludable y próspera, un hogar seguro y protegido, una base financiera sólida, sacrificando y trabajando duro para que haya suficientes recursos y las necesidades de todos estén cubiertas. Cuando se logran estos objetivos y se satisfacen estas necesidades, se podría decir que estos centros están en equilibrio. Si te está gustando nuestro video, déjanos un me gusta, un comentario, suscríbete al canal y compartilo con tus seres queridos. Y si realmente te gustan nuestros videos, considera ser miembro de nuestro canal o regalarnos un super gracias. Muchos de nosotros no somos conscientes. En esos momentos de equilibrio, el momento del triunfo y el éxito, según estos estándares, de una decisión que enfrentamos, una elección que tenemos que hacer. ¿Permitimos que esa energía continúe ascendiendo a nuestro corazón, el cuarto centro de energía? ¿O retrocedemos inconscientemente y transmitimos el éxito que ha sido grabado en nuestros genes, en el esperma, una vez más buscando al sexo opuesto para mayores posibilidades de supervivencia? Acá arriba, en las tarjetas, te compartimos un gran video de Gregg Braden explicando un poco más sobre este cuarto centro y el poder del corazón. No te pierdas este video y aprende a hacer el gran ejercicio de la coherencia cardíaca. ¿Comenzamos automáticamente el ciclo de nuevo
permaneciendo en nuestra naturaleza animal y nunca accediendo a nuestro yo superior y divino? Aquí está la cosa. Muy pocos hombres toman el camino para mover esa energía hacia sus corazones. Hacer eso requiere transformar el poder de nuestra pasión, nuestra seguridad y nuestro éxito en amor, en alegría, en amabilidad y cuidado, hacia la compasión y la gratitud. Y eso requiere vulnerabilidad. Si querés aprender a conectarte directamente con la gratitud, acá arriba en las tarjetas te compartimos una meditación de la gratitud. Y si no encontrás el video, avísanos, déjanos un comentario que te lo mandamos exclusivamente. Hacer todo eso como hombre en esta cultura significa superar los mensajes de nuestro entorno exterior e ir en contra de miles de años de programación integrada. Por eso, Joe Dispenza dice que el mayor coraje es abrir el corazón. Porque hacerlo ofrece otra forma para que los hombres vean cómo vivir sus vidas, desarrollar su experiencia de lo que significa ser verdaderamente un hombre. Se necesita un coraje tremendo para arriesgarnos a nosotros mismos de esta manera. Para aprovechar toda la energía, giramos alrededor de esos primeros 3 centros de energía, una y otra vez, y la movemos hacia arriba, para volverlo hacia adentro, activar nuestro corazón y darnos permiso para sentir, vivir desde un nuevo nivel de conciencia. Por cierto, no hay nada malo con nuestros 3 primeros centros de energía. Pero cuando vivimos solo en esos centros, aprovechamos los recursos vitales del cuerpo al vivir solo para sobrevivir. Como resultado, queda muy poca energía para que nuestros corazones se abran. Pero si transformamos esa energía, nos sintonizamos y despertamos nuestros corazones, una vida completamente nueva se vuelve totalmente posible. ¿Y tú? ¿Desde qué centro vives? ¿Permites abrir tu corazón? Nos encantaría saber la respuesta en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, recomendamos que descargues nuestro ebook con 7 tips para transformar tu vida. Puedes descargarlo haciendo clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado o directamente ingresando en www.teamogracias.com. ¿Te gustó nuestro video? Ponernos un me gusta, dejarnos un comentario y suscríbete a nuestro canal. También puedes visitar nuestra página web, aquí debajo. Puedes suscribirte a nuestro Instagram y a nuestro Facebook. Nos vemos.